live desde este día viernes, todos los días nos reunimos con los agentes inmobiliarios, gente también perteneciente al sistema de transferencias inmobiliarias que tenemos conocidos en nuestro estudio. Perfecto, ya estamos en conexión entonces también. Entramos, perfecto. Perfecto, a ver, un momento por favor. Vamos a ver, estamos haciendo la última conexión. Estamos haciendo la última conexión nada más. A ver, ¿me confirman que todo está ok? Sí. Perfecto. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos por el LinkedIn. Por favor, ahorita me confirmas. ¿Estamos bien? En TikTok también. Perfecto. Muy buenas noches nuevamente con todos ustedes. Un gusto estar nuevamente este viernes jurídico que tenemos en el Estudio Jurídico Arguedas y Asociados. En esta oportunidad, desde la linda y hermosa ciudad de Ayacucho, en compañía gratamente de la notaria Carmen Viches, una gran amiga. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros en esta noche tan especial, en un live que para nosotros ha constituido también una estructura un poco compleja porque hemos tenido que viajar, hemos tenido que hacer muchas cosas, pero siempre es motivo especial sobre todo para juntarnos y conversar sobre algunos aspectos inmobiliarios, pero siempre de la experiencia que tiene la autora Carmen Viches, porque, como ustedes bien saben, ella es notaria, pero adicionalmente a eso ha tenido una muy buena experiencia de muchísimos años, casi 15 años en los registros públicos, en múltiples tareas, tanto de calificación registral como registradora, y bueno, el día de hoy aquí desde la ciudad de Ayacucho. Carmen, te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber llegado desde tan lejos. Ha sido para mí una grata sorpresa. Así que bienvenidos a Ayacucho, mi tierra natal. Sí. Y sobre todo, pues, yo encantada de poder participar en esta entrevista para poder dar algunas pautas, conversar, de repente leer preguntas que nos puedan hacer los usuarios respecto a este tema tan interesante como es el mundo inmobiliario, temas registrales, como tú bien lo has dicho. Correcto. Nos conocemos desde el registro hace más de 15 años. Uh-huh. Y también temas ahora, en la práctica, como estoy como notaria, para ver temas pues puntuales respecto de este rubro también tan grande como es el tema notarial. Sí, te agradecemos, Carmen. Mira, nosotros ya tenemos una comunidad que hemos estado desarrollando desde el último año, que ha estado basada en principalmente las personas que se dedican al rubro de la venta y compra-venta de inmuebles. Adicionalmente también tenemos un grupo que se llama InmoRed, donde estamos con varios agentes inmobiliarios, ya que pertenecen también a la familia del estudio, pero también de forma independiente, que han dejado algunas dudas y consultas sobre el tema notarial. ¿Sí? Entonces, uno de los aspectos notariales que normalmente ocurre, y la duda principal de nuestros participantes en estos quehaceres, es cómo nosotros sabemos que podemos ir a hacer una transferencia y la persona que está yendo a la notaría no va a tener ningún inconveniente sobre el aspecto de la representación. ¿A qué voy con esto? Muchas veces van personas con poderes, porque hay personas que quizás no pertenecen al Perú, están viviendo en el extranjero, o quizás estamos hablando de una persona que sea mayor de edad también, donde vamos a tener que pedirle de repente algunos requerimientos adicionales, o quizás estamos hablando de alguna situación donde la persona participante sí puede manifestar su manifestación de voluntad, pero es una persona que tiene alguna discapacidad física, ¿no? Evidente. Entonces, hay unas situaciones que el notario tiene que corroborar y verificar, que normalmente en tu experiencia, Carmen, como notaria, seguramente te ha tocado vivir, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poquito la experiencia desde el punto de vista de las transferencias. ¿Qué cuidados debemos de tener cuando hay una persona que actúa en representación y luego cuando una persona también actúa, pero tiene alguna discapacidad o alguna deficiencia para poder expresar su voluntad libremente? Correcto, sí. Definitivamente, bueno, no es, digamos, lo usual, porque no es que todas las personas intervengan en los actos o contratos que hacemos en la notaría a través de un poder. Generalmente es la persona la que viene, ¿no? Pero como tú mencionas, hay casos en los cuales vamos a intervenir a través, o van a intervenir ellos a través de un poder. El poder tiene que ser explícito para lo que viene a ser actos de disposición. Y actos de disposición están referidos a todo lo que tenga que ver con compras-ventas, donaciones o cualquier otro tipo de transferencia. Se recomienda que este poder esté registrado. Los notarios hoy en día pueden celebrar contratos de compra-venta de cualquier inmueble que se encuentre a nivel nacional, siempre y cuando los identifiquemos a los otorgantes a través de ese sistema biométrico que nos brinda la RENIEC o el RENIEC.
Entonces, de esa manera sabemos que es un poder auténtico porque el notario lo está ingresando y se va a registrar y de esta manera no habría ningún riesgo en cuanto a la transacción. Claro, que es lo que entendemos para el común denominador, que no es necesario ya en el caso de los poderes que se envíe físicamente el documento al registro, sino todo va a ser digital, con la finalidad de garantizar de que no existan modificaciones en el instrumento público, en el poder propiamente, y que también evitemos cualquier tipo de situación de algún delito sobre estafas o quizás suplantación de identidad. Sí, hoy en día es a través de este sistema digital que es el SIT-SUNAR, donde ingresamos, bueno, se presenta el título y se inscribe. Qué bueno, qué bueno. Y mira, estamos hablando de los poderes, ¿no? Pero también comentábamos sobre la situación de las personas que vienen con discapacidad muchas veces a las notarías. Hay las personas que a veces necesitan de contar con apoyos y salvaguardias o en su oportunidad de repente no necesitan, es una persona que tiene conciencia, pero que evidentemente tiene una edad alta, ¿no? 85, 90 años, ¿no? ¿Cómo hacen en este caso en la notaría para poder esas situaciones salvarlas y hacer que esa persona participe y pueda hacer una transferencia? Bueno, en primer lugar, pues el notario debe tener esa inmediación con el usuario. La inmediación, que es un principio notarial, ¿no? Que ustedes tienen. Que debemos tener, conversar con el usuario. Claro, nosotros no somos psiquiatras, ni tampoco podemos evaluar si está, digamos, como algunos dicen, está en plena capacidad, pero sí podemos conversar con él y sobre todo lo que hace el notario, pues, es recoger la manifestación de voluntad, plasmarla en un instrumento. Correcto. Entonces, nosotros debemos hablar, bueno, en mi caso hablo con el usuario, le pregunto qué es lo que desea hacer y, si bien es cierto, ya ha habido también, hay una discusión respecto a solicitarle un certificado psiquiátrico o mental, de salud mental al usuario. Pues bueno, hay algunos que nos lo traen, pero no es que sea una exigencia que le estemos pidiendo, ¿no? Porque son personas que, al igual que las demás, no tienen por qué estar privadas ni tampoco exigirles algún requisito adicional para que puedan, en este caso, realizar un trámite en la notaría. Que mire, qué buen criterio, Carmen, porque yo he encontrado pocos notarios así en Lima que aplican ello, más son un poco más estrictos de inclusive pedirnos documentación de certificación de salud mental, inclusive de un médico emitido del MINSA, ni siquiera un particular, MINSA. Imagínate, ya hemos tenido algunas complicaciones en algunas transferencias. De alguna manera también pues existe un riesgo para nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, conversamos, hablamos, y hay a veces discusiones entre familias que puedan decir, no, mi papá era senil, no podía expresar su voluntad, ha sido adulterada, o ha habido algún tema, digamos, de repente hacer que el papá pueda irse por algún otro lado, claro, o en conveniencia a alguno de los hijos. Entonces, de repente es por ello que también se exige, ¿no? Pero ya ha habido un pronunciamiento también en Lima respecto a que no se debe exigir este certificado de salud mental, pero si el usuario viene y me lo entrega, bueno, yo lo reviso. Pero eso no quita el que yo no tenga esa inmediación como usuario. Que es una de las obligaciones tuyas, ¿no? Como notaria tienes la obligación. Converso con el usuario, me plasma, me dice realmente, ¿no? Y también hay preguntas que uno le puede hacer para darse cuenta si el señor o la señora que viene, pues está consciente de lo que está haciendo y sobre todo me expresa qué es lo que quiere hacer, ¿no? Claro, y mira, en esa experiencia también que hemos tenido en Lima con muchos temas de transferencias, han habido los casos donde los apoyos y salvaguardias han ayudado muchísimo en ese tema, ¿no? No solamente porque el apoyo y salvaguardia, visto como un tema de reemplazo a lo que era el interdicto civil en su oportunidad, que todavía lo veamos judicialmente, pero sí como interdicto como tal, que pueda participar, ya no existe sino apoyos y salvaguardias. Entonces nos ha apoyado y nos ha servido muchísimo. ¿Para qué? Para completar quizás esa voluntad que nosotros podamos decir, quizás esta persona no lo está emitiendo completamente, ¿no? Entonces, esa situación también creo que es importante que conozcan cada uno de los que ustedes están presentes, porque los apoyos y salvaguardias nos sirven en su oportunidad también para servir como personas, como bien su nombre dice, apoyo y salvaguardia, que acompañan a la persona, al titular que va a emitir la manifestación de disposición de su bien, y que en esa oportunidad completa la manifestación diciendo, sí, esa voluntad de él que está emitiendo, la que quizás no se puede colegir adecuadamente o no puede transmitirla completamente al notario, sí, es la voluntad que él está queriendo plasmar, ¿no? Entonces, son algunas ocasiones, situaciones particulares, ¿no? Que se dan en la transferencia. No siempre, ¿no? No es algo siempre, pero que hay que dar también esta posibilidad de atención para que estas personas que, como tú dices, tienen alguna dificultad en poder manifestar su voluntad, puedan ser asistidas de manera correcta
y sobre todo pues cumplir con el objetivo que ellos tienen. Sí, no, y yo de verdad, verdad, yo me quedo sorprendido cuando he estado por acá en la notaría el día de hoy, hace unos meses atrás también, que a diferencia que se ve en muchas notarías, tanto de la ciudad como en Lima, no vemos al notario, pues esta inmediación no la vemos hasta que faltan 4 o 5 filtros. Finalmente, Carmen, acá yo te veo activamente participando con cada uno de tus clientes que vienen acá a la notaría, y creo que eso sirve un montón para que podamos tener una transparencia, ¿no? El notario debería ser más cercano a la gente, ¿no? Eso yo valoro mucho de tu capacidad como notaria, Carmen. Gracias. Pero obviamente también la realidad es distinta, ¿no? Una realidad de Lima a una realidad de una ciudad de provincia es totalmente distinta, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, en una ciudad más pequeña, puedes inclusive conocer a los usuarios que vienen, ¿no? Y los usuarios son exigentes en que te dicen, quiero hablar con el notario. Entonces, hay que atenderlos, hay que hablar porque ellos se sienten seguros, inclusive hablando con nosotros. Y qué mejor que nosotros como notarios podamos escucharlos, conversar y de esa manera también sentirnos seguros, en el sentido que estamos pues haciendo de manera correcta las cosas, en el sentido de que estamos pues recogiendo la voluntad de las personas. Sí, no, la predisposición es enorme. Y eso, de verdad, de lo que yo ya te conocía, lo has plasmado directamente en tu despacho notarial, y eso de verdad nos enorgullece a los que te conocemos. Pero bueno, más allá de los elogios, que sí los mereces, Carmen, está la función notarial, ¿no? Esta inmediación que quiero que el público que nos está viendo el día de hoy y también los que nos puedan ver luego en la repetición en nuestro canal de YouTube, puedan entender que la inmediación no solamente es una obligación y responsabilidad del notario, sino que es un derecho que tiene el que asiste a una notaría con la finalidad de poder hacer una transferencia. Como bien lo hemos comentado, el usuario puede pedir que el notario mismo le entreviste y que determine si es válidamente su voluntad manifestable, o en todo caso requerirle algún documento para que corrobore la capacidad que tiene la persona que ha llegado a su despacho notarial con la finalidad de suscribir un contrato, por ejemplo, de compraventa. Entonces, esto es muy importante que se lleve en nuestro público como uno de los principios importantes que el día de hoy a nivel notarial nos ha desarrollado Carmen en este concepto, ¿no? Y mira, adicionalmente a eso, nosotros hemos encontrado múltiples preguntas en nuestro equipo de participantes que hay en nuestras charlas que hacemos también de manera interna. Hay unas públicas como el día de hoy con live, pero también nos reunimos con nuestros agentes inmobiliarios en las oficinas que tenemos en Miraflores, en Lima, y ahí podemos conversar, y ellos siempre nos hacen saber y nos hacen entender de que hay múltiples o muchas situaciones donde evidencian ellos errores en las escrituras públicas, en las minutas inclusive, ¿no? Entonces, a veces la minuta tiene un error, no solamente de redacción, porque podremos hablar de un error material, sino un error en cómo se formuló, porque los abogados a veces en Lima son los que hacen la minuta, y la minuta la traen ante el notario y no es elaborada ahí, y sucede que ocurre después una observación registral y el notario le dice, oiga, usted me trajo esa minuta y yo simplemente la formalicé. ¿Hasta dónde como notario tienen la responsabilidad de poder observar o poder corregir esos errores que pueden resultar, valgan verdades, algo evidentes podría ser de una lectura de una minuta, ¿no? ¿Cómo les va? No, yo sé que acá les va distinto, pero igual, claro, quiero tu experiencia. No es cierto de que el notario solo coge la minuta y le lee la escritura pública, porque si no, no estaríamos nosotros pues verificando el contenido de esa minuta. Entonces nosotros debemos verificar, bueno, particularmente hablo de mi experiencia, pero estoy segura que también la mayoría de los doctores realizan eso, ¿no? La mayoría todos los notarios revisan la minuta, validan que la información que está ahí plasmada pues sea real, ¿no? Si ese propietario tiene que acreditar que cuenta con un título de propiedad, cuenta con una escritura pública, ¿no? Cuenta con de repente otra minuta también, pero que tenga que ser formalizada para escritura pública, tendría que tener el mismo instrumento para que pueda formalizarse. Tenemos que verificar también si son poderes, que esos poderes estén inscritos, que estén vigentes. Si es una persona que representa a una persona jurídica, también una vigencia o una copia literal para acreditar en este caso que sea el gerente o el representante legal, ¿no? Y verificar la forma también, cómo se está pagando esa compraventa, si es que hablamos de una compraventa, y verificar los impuestos prediales, el impuesto al cabal y finalmente el impuesto a la renta, de existir alguna ganancia, ¿no? En cuanto a la transferencia. Entonces, hay que sacarse ese mito de creer de que solamente el notario recibe la minuta de un abogado externo y la convierte en escritura pública, sino que el notario tiene la función y la obligación también de poder hacer una revisión de esa minuta, y se advierte que hay errores consistentes en el mismo, pedir la aclaración antes de elevar la escritura pública. Por supuesto. Correcto, cierto, porque ocurre que muchos de los
personas que participan de estos talleres siempre refieren de que a veces hay notarios que lamentablemente solamente elevan la escritura pública y después le dicen el error en la aclaración de la escritura pública, con lo cual ocasionando un mayor gasto, tiempo y complicaciones quizás para inclusive muchos agentes que tienen que sacar una venta rápida. Es que la labor del notario no es esa. El notario revisa, el notario redacta el documento. Si bien es cierto, forma parte de la escritura pública en la minuta, pero la redacción del instrumento público es nuestro, es de un notario. El notario orienta, asesora a las partes y formaliza la voluntad a través de esa escritura pública. Perfecto. Esos son conceptos, por ejemplo, Carmen, que nosotros lo hemos desarrollado desde la perspectiva inmobiliaria de los abogados que participamos en este proceso. Pero es importante que tú, como notaria, los ratifiques, también los menciones dentro de esta charla, porque son principios importantes que también hay que, como usuario, ante los notarios, pedirle, ¿no? Pedirle que nos apoyen también en algún momento cuando hay una complicación dentro del trámite, se pueda dar el asesoramiento, porque el asesoramiento es válido, ¿cierto? El asesoramiento es válido, no estamos hablando que es una operación o una actividad ilegal o distinta a la función del notario, ¿no? Es válido, ¿no? El asesoramiento en el sentido de encaminar adecuadamente el acto que está buscando formalizarse entre la notaría, ¿correcto? ¿No? Entonces, eso también hay que llevarnos de lección ahora que estamos en esta participación, de que dentro de la actividad notarial también tenemos la posibilidad de poder requerirle al notario su apoyo para que sacar adelante la operación inmobiliaria, ¿no? Entonces, normalmente, y esto quisiera tu perspectiva, Carmen, en la experiencia que has estado contando como notaría, porque en registro hemos tenido muchas cosas que advertir dentro de la calificación y observación que nos hace la SUNAR, pero en la experiencia ahora en notaría, ahora en esta experiencia desde el otro lado, en la cual ya generas el instrumento público, ¿qué has visto tú que el registro público normalmente, consistentemente puede observar o que puede pedir aclaraciones en los temas de transferencias inmobiliarias? Hablar digamos, observaciones frecuentes. Perfecto, igual ya las sabíamos de repente en el registro cuando revisábamos las escrituras públicas, veíamos siempre errores en cuanto a fechas, ¿no? Siempre es fecha, de repente la fecha de introducción de la escritura pública con la fecha de la minuta y finalmente con la fecha de la conclusión. Debe haber una fecha cronológica, claro, un orden cronológico, y eso es lo que de repente genera algunas observaciones, ¿no? Y que no se consignen adecuadamente las firmas, de repente discrepancia en cuanto con la información que está del inmueble con el antecedente registrado, ¿no? Claro, para corroborar y verificar exactamente cuál es la partida donde tiene que ser materia de inscripción, ¿cierto? Que de repente se coloca una partida incorrecta, ¿no? Aunque no porque pongas de repente una dirección errada, te confundiste en no sé, pues un lote 1 y es el lote 2, pero si precisas la partida, recordemos que el registro es público. Si yo pongo una partida, ya estoy indicando que el inmueble que está en esa partida es la que estoy transfiriendo. Claro. Entonces, si hay errores, como por ejemplo en la denominación, deben ser, pues, no observables, ¿no? Sí, desde claro. Mi punto de vista no debería ser observable. Sí, bueno, a veces dependeremos también de la voluntad de los registradores, ¿no? Que también hemos caído en algunas situaciones de observación también de nuestra parte, pero felizmente son temas que son aclarados rápidamente, ¿no? Estamos escuchando ahí a las celebraciones, por favor, del carnaval, así que nos desconectamos luego y tendremos que, inevitablemente, por un tema cultural, ¿no? Por supuesto, nada más. Bueno, Carmen, mira, en el tema de las transferencias también surgen dudas sobre el tema de las observaciones justamente. En el tema, lamentablemente, nuestros agentes inmobiliarios y personas que participan tienen siempre las dudas sobre el tema de la tributación, ¿no? De los pagos. ¿Por qué el notario me exige tanto estos temas de cumplimiento relacionados con el impuesto a la renta, el impuesto predial, el alcabala? En algunas ocasiones sí lo pago, en otras no. ¿Por qué hay esa necesidad que el notario esté vinculado con esos temas de tributación si el notario formaliza actos? Me gustaría tu opinión sobre el tema para aclararles a ellos la intervención. Para aclararles es una imposición legal, ¿no? O sea, se le ha impuesto al notario que sea de alguna manera el que controle, que verifique que efectivamente un inmueble antes de ser transferido haya pues cumplido con sus deberes tributarios, como es pagar el impuesto predial, el impuesto alcabala, en los casos que corresponde, porque no es siempre, se establece cuando, por ejemplo, el inmueble pues exceda de esta dispensa de las 10 UITs que se tiene,
Y también tenemos el impuesto a la renta, que en este caso se tiene que pagar a la SUNAT por la transferencia que se está realizando y que esta persona, al realizar esta transferencia, está generando pues una utilidad. O sea, partamos. En principio, el impuesto al predial, que es el impuesto que tenemos que pagar por el simple hecho de tener el inmueble dentro de un distrito, implica una obligación frente a la municipalidad. Correcto. Que el tema del pago se refiere al íntegro del año solamente en el campo que tenemos, ¿no? Claro, referimos que muchas municipalidades, por experiencia, para entregarte la constancia de no adeudo, no te piden el año, ¿no? Te piden todos los años. No, y lo que pasa es que el notario tampoco es que exija el cumplimiento del pago de este año. O sea, por ejemplo, si yo voy a transferir el inmueble en el 2026, no es que voy a pedir solo del 2026. Claro. La norma tributaria te dice que al notario se le debe exhibir los pagos que ha realizado desde la fecha que fue contribuyente. Es decir, desde la fecha que tú adquiriste el inmueble, debes haber sido contribuyente al siguiente año y desde ahí haber pagado todos los años hasta la fecha que estás transfiriendo el inmueble. Claro, es decir, en el año que él adquirió la obligación. Y en el momento que adquirió la obligación tienes que demostrar que tú has cumplido con el impuesto predial en ese año, y si en la actualidad sigue siendo, porque puede que te traigan una minuta del año 2015 y tienes que formalizarla. No, es la fecha de la formalización. Claro, ¿no? La fecha de la formalización, que es ahora, ¿no? Y tienes que traerle ahora, ¿no? Entonces, esas son dudas, por ejemplo, que surgen, que preguntan recurrentemente porque no entienden cómo es que se aplica adecuadamente en el tiempo la tributación municipal. Ahora, en el impuesto de alcabala, que bien nos has mencionado, hay una circunstancia especial, que es el tema de las 10 UITs, que es un techo en el cual no permite todavía estar inafectos al pago de ese impuesto, ¿cierto? En esos casos, normalmente lo que se hace es tramitar ante el SAT de la municipalidad correspondiente esta constancia con la finalidad de demostrarle al notario de que no estamos en la obligación de pagar el acabado. La constancia de exoneración. Sí, claro, exactamente. Pero no solamente son esos supuestos, ¿no? O sea, hay otros supuestos que la misma norma tributaria establece cuando estás, digamos, exonerado de este pago. Por ejemplo, anticipos de legítima, transferencias de donaciones que se hacen entre condóminos originarios, ¿no? Liberalidades con la finalidad de demostrar que estamos dentro de un ámbito donde no ha habido transferencia monetaria de por sí, sino estamos en una liberalidad total de donación, ¿cierto? Hay algunas donaciones no, las donaciones sí no están exoneradas, pero claro, los anticipos de legítima, donde se acredita precisamente la calidad de heredero forzoso, ahí sí existe esta exoneración. Perfecto. Entonces, partamos en principio de que este techo nos va a permitir tener como una cobertura, ¿cierto? De las 10 UIT. Pero si pasamos los 10 UITs, ya entramos en el pago, pero el pago se va a calcular en función al valor de la transferencia. Al valor de la transferencia. ¿Y qué porcentaje vamos a pagar? El 3%. El 3%. Entonces, ese 3% que vamos a pagar nosotros del valor de la transferencia es cuando recién subamos las 10 UITs, ¿correcto? Entonces, sacado del juego el tema del impuesto de alcabala, entramos el impuesto de la renta. Y el impuesto de la renta, un notario... Pero antes de eso, ya que tú tienes seguidores de inmobiliarias, pues las inmobiliarias, en este caso, cuando transfieren por primera vez, también están exonerados de alcabala. Si yo voy a comprar un departamento nuevo, por ejemplo, una casa nueva que recién se está habilitando, también voy a estar exonerada de alcabala, ¿no? Perfecto. Buena precisión, Carmencita. Entonces, hablando del impuesto de la renta, el impuesto de la renta lo que va a gravar es la ganancia, ¿cierto? La utilidad. La utilidad. Es el margen de ganancia que tenemos. Y para eso vamos a calcular cuánto es el valor del inmueble en la actualidad primero, ¿cierto? Porque hay inclusive factores que inclusive hay de corrección monetaria. Perfecto. Entonces, el factor de corrección monetaria me va a decir cuánto, si yo lo compré a 20,000, de repente ahora estamos hablando que está 23,000, por ejemplo, por decir un número. Entonces, sobre ese valor recién ahí vamos a calcular, ¿cierto? Exacto. Y el mecanismo de cálculo, para que nos los actualice, por favor. Bueno, para un tema así práctico, como siempre solemos hablar, si yo compré, por ejemplo, a 20,000 y lo estoy vendiendo a 50,000, hay una ganancia de 30,000. Ese resta. ¿No? Y de ese 30,000 que implicaría la ganancia, tendríamos que sacar el 5%. El 5%, así de fácil. Así. Y eso se declara ante la SUNAT. Claro, es un tributo, ¿no? Y ese tributo se paga a través de un código en cualquier banco, pero va a la... ¿Ustedes como notario hacen ese cálculo para ver que esté dentro del valor normal o es una declaración No hacemos el cálculo, pues verificamos, claro, de acuerdo a lo que sabemos, pero igual le pedimos que vayan a la SUNAT, declaren y que ya en este caso realicen el pago, ¿no? Claro, porque la SUNAT al final va a ser el responsable de fiscalizar si ese pago se hizo un pago correcto. Lo que tienen que ustedes hacer es como notarios verificar... Corroborar que efectivamente esta persona antes de realizar la escritura pública ha cancelado
este pago que tiene, ¿no? Algunos casos, Carmencita, donde no estemos dentro del impuesto a la renta. Hay exoneraciones también, ¿no? Primero, si compraste el inmueble antes del 1 de enero del 2004, si tú compras una propiedad así y lo vendes ahora, estás exonerado porque lo has adquirido antes de este plazo. Otro es que la vivienda sea tu única casa-habitación, y estamos hablando de un inmueble que esté destinado a casa-habitación. A vivir ahí. Pero que hayas vivido ahí 2 años como mínimo. Entonces ahí sí tampoco. Si tú lo transfieres, también estás exonerado porque no hay este impuesto. Pero si es un predio rural, no podrías aplicar este hecho de vivir más de 2 años en un predio rural porque no constituye una casa-habitación. Claro, son algunas limitantes, entonces, para la aplicación relacionada con esta posibilidad. Igual hay casuística específica, ¿no? Que igual SUNAT, a través de las resoluciones que ha sacado, ha emitido cuando a veces, pues, hay esta situación de herederos que adquirieron a título gratuito y después lo han transferido, ¿no? Entonces ya son casos particulares. Que son casos que, como tú bien lo has dicho, el notario puede precisar y aclararle, en su caso, a la persona que participa dentro de la actividad de la transferencia, ¿no? Porque en el caso, entiendo, de la notaría, ustedes, para poder aportar un CARDEX y poder analizar una transferencia, piden esos documentos, ¿cierto? Pero si el usuario no lo tiene todavía, igual le orientamos qué es lo que debe traer y, bueno, revisamos, pues, ¿no? Entonces, antes de formalizarle. Todos aquellos que nos estén viendo ahora aquí en Huamanga, que estamos en Quinoa, cerca del SAT, que quieran saber si falta algún documento, vengan a la notaría Carmen Vilches, que ellos de todas maneras van a ayudarlos, ¿no? Les van a dar un tip, aunque sea para que ustedes sepan qué les falta y completar y cómo lo pueden hacer ese trámite que creo no es tan complejo y que lo van a poder fácilmente solucionar eso con la finalidad de que se pueda transferir, ¿no? Y ahí partamos del otro temita importante, ¿no? Que por qué siempre la notaría va a ser un aspecto tan importante en las transferencias y en la formalización, porque siempre buscamos llegar al registro público, ¿cierto? Y es la seguridad jurídica que brinda tanto el notario y de la mano, pues, con el registro. Con la inscripción, ¿no? Ahora, no todos, la realidad es distinta en cada ciudad, y lo he podido ver, ¿no? En Lima, pues, siempre era propiedades inscritas, hablábamos siempre de partidas, pero en la realidad, pues, de otras ciudades es completamente diferente. Acá tú transfieres predios que inclusive no están registrados, porque como sabrás, y sabemos bien, nosotros no se exige que el predio esté inscrito para que podamos decir que uno es propietario. Propietario es el momento que existe este acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces, ni siquiera el instrumento. Pero hay, claro, algunos, como la donación, que sí se exige una formalidad específica, como una escritura pública, ¿no? Pero solo escritura pública, no que esté registrada. Entonces, la sola escritura pública te hace propietario y con esa escritura podrías transferirla, sin exigir que esté registrada. Entonces, son situaciones completamente Claro, entonces diferentes. ahí hablamos de que este concepto que tenemos siempre, que el registro público, si llego al registro público recién con una formalidad de inscripción, voy a tener la protección de mi derecho, es un párrafo o una línea que podemos leerla, pero que entre medio tenemos que entender de que también hay otros mecanismos de protección del derecho, entre ellos principalmente la intervención del notario para formalizar el acto. Y es ahí justamente lo que queríamos tocar, ¿no? El tema de las garantías que el notario, cómo participar dentro de la formalización de un acto en notaría, conlleva que mejoremos nuestra posición frente a otras personas que puedan luego reclamar nuestro derecho, ciertamente, porque el notario no solamente hace una revisión del documento, sino también hace una formalización del acto, de las capacidades y del acto que está frente a él, con la finalidad de dotarle de fe, ¿no? De fe que el mismo Estado se lo da a ustedes. Entonces, es muy bueno, Carmencita, que lo hayas mencionado, porque muchas veces los agentes consideran, o las personas que participan en transferencias o en el ámbito inmobiliario, considera que solamente la inscripción los va a poder salvar. Y a veces no es necesariamente así. A veces no se puede inscribir. A veces hay inmuebles que no están materialmente inscritos en el registro, ¿no? Y acá tenemos muchos inmuebles que pueden estar en rústicos o en posesión informal, ¿no? Como en el caso de Lima también. Pero hay un tema, ¿no? O sea, si bien es cierto, no todos los predios están registrados, pero obviamente la publicidad que brinda el registro es sumamente importante y brinda, pues, esta seguridad jurídica. Inclusive evita muchos conflictos, ¿no? Pero también no solo el registro genera seguridad jurídica, el notario también, a través de que digamos, este acuerdo de voluntades que puedan tener las partes, no solo quede en acuerdo entre los dos, sino que intervenga otra persona adicional, como es el notario, y dé fe, en este caso, que las personas están celebrando el contrato que ellos mismos han querido hacerlo. Y además, en la fecha indicada.
porque eso es lo que también nosotros... La fecha cierta. ¿No? La fecha cierta. La fecha cierta tan importante en muchos de los actos que nuestros seguidores ya conocen de lo que hemos ido comentando en otras charlas. Las discusiones inmobiliarias, las discusiones sobre el derecho de propiedad, muchas veces se resuelven no solamente por la inscripción, sino con una posibilidad de establecer fecha cierta para poder corroborar el tema de la propiedad, en el caso de, por ejemplo, de reivindicaciones, en el caso de deposiciones de derechos reales. O sea, hay múltiples situaciones donde debemos de tomar en cuenta ello. Entonces, importante la participación siempre del notario, ¿sí? Hay que buscarte, Carmen, por favor. más seguido. No, o sea, realmente es, pues, es un honor. Yo siempre he dicho que es un honor ser depositarios de la fe que nos ha, en este caso, delegado el Estado, ¿no? Para mí, ser notaria es un honor y realmente, pues, tenemos que contribuir a brindar seguridad jurídica a todos los usuarios, ¿no? Sí, y creo que lo está haciendo eficientemente, porque veo que la notaría va creciendo día a día más y más, y la confianza del público creo que es la mejor forma de saber que el trabajo estamos haciéndolo de la forma correcta, ¿no? Y sé que así va a ser siempre. Y bueno, para ir cerrando la charla, para ir cerrando esta intervención el día de hoy desde Ayacucho, desde la notaría Carmen Vilches, hay siempre una nota precisa, ¿no?, que debemos de dar siempre como consejos a las personas que participan de las transacciones inmobiliarias. Nosotros siempre hemos considerado de que el conocimiento de las pautas básicas importantes van a servirle para que ellos puedan participar en estas gestiones, ¿no? Nuestros agentes inmobiliarios, por ejemplo, transitan siempre en la intermediación inmobiliaria entre el comprador y vendedor con la finalidad de que el inmueble pueda salir adelante. Pero ellos también quieren saber y quieren entender cuál podría ser la posibilidad que un notario establezca para un agente inmobiliario una mejor perspectiva de su negocio que están haciendo ellos. Ahí nosotros, por ejemplo, hemos recomendado siempre, oiga, si ustedes tienen un contrato de intermediación inmobiliaria, legalicen firmas. Si bien no estamos hablando de una escritura pública, pero una legalización de firmas ayuda. Entonces, desde tu perspectiva, Carmen, estando hablando que es un contrato civil, el de intermediación inmobiliaria, la legalización de firmas, ¿qué le puede aportar ese contrato de intermediación? Claro. Bueno, no podemos hablar solamente de una certificación de firmas, ¿no? A veces piensan que el notario no lee el contenido, solamente vas y te dicen, no, certifícame mi firma. Ponme que soy yo. Pues soy yo. Entonces, primero tenemos que identificar a esa persona, que sea la que está firmando a través, pues, de este sistema de identificación biométrica también que nos da. No es una escritura pública, es un contrato, pero estoy identificando a la persona a través de ese servicio. Y estoy certificando su firma. Pero eso no me hace que yo no revisar el documento. Tengo que verificar que efectivamente qué tipo de contrato están celebrando, ¿no? Si es un contrato, por ejemplo, de mutuo, tengo que verificar que exista un documento que acredite que se haya dado este préstamo. Claro, porque puede estar participando de un contrato. No decir yo, pues, me prestó 10,000 soles, ¿no? Y lo declaro, no, pues, señor, ¿dónde está el comprobante, ¿no? Bancarizado, porque ya también el tema de bancarización se implica a partir de un sol, ¿no? Entonces, tiene que traerme un voucher. Entonces, si en caso de tus amigos corredores quieren hacer un contrato, ya sea de asociación, lo que fuera, es un contrato, pues, que inclusive no se registran los contratos asociativos, ¿no? Pero que eso no exime para que nosotros podamos revisar el contenido. Y no se trata solo de la legalización de firma o la certificación de firma que hoy en día utilizamos, sino también de verificar, pues, en este caso, la identidad de la persona, el contenido de ese contrato, que no sea ilícito, ¿no? Que no sea contrario a las buenas costumbres. Claro, entonces, porque... es todo eso, no es solamente que el notario llega y certifica la firma, no. Dale legalidad a algo que luego ellos pueden utilizar para otros actos donde pueden afectar a terceros. Entonces, a veces desconocemos eso, pensamos que solamente se suscribe en ese tema, ¿no? Va más allá. Entonces, ¿y cuál es lo que, la ventaja que podría aprender al usuario? Es que está haciendo también, pues, de manera correcta, está haciendo un buen documento que le va a servir, uno está siendo asesorado, y eso es lo que el notario hace. El notario asesora, orienta al usuario de lo que es manera para brindarle seguridad jurídica. Claro, claro. Mira, estamos viendo que estaban dándonos algunos saludos, vamos a correr un poquito. Te agradecemos, mira, acá está conectada también, sí, también por ahí ha estado conectada, te agradecemos, muchos saludos, nos ha mandado Sisi Opanqui, amiga del registro. Muchísimas gracias por estar conectada, qué bueno un abrazo que nos para usted.
que nos está viendo por ahí, hay otras personas también que están conectadas, seguramente ya estaremos viendo en el TikTok también que nos están mandando algunos saludos, pero lógicamente muchos amigos que tenemos por ahí en el registro pueden estar viéndonos ahora o después, porque normalmente tenemos muchas preguntas que llegan luego de los live, a veces es un poco complicado estar siempre presente todos los viernes, pero lo importante de esta experiencia, Carmen, es dar a conocer un poquito lo que nosotros sabemos, ¿no? El trabajo que haces tú como notaria el día de hoy creo que tiene muchas cosas, muchas aristas todavía por comentar que las personas interesadas en el mercado inmobiliario necesiten saber, porque el notario es un pilar fundamental dentro de esta estructura, este eslabón que tiene la transferencia inmobiliaria, ¿no? Desde tu perspectiva, Carmen, como para ir cerrando también, para que puedas darles ese feedback a nuestros participantes, tu experiencia como notario, ¿cómo te ha ido en estos meses? ¿Qué es lo que has sentido? Ese cambio en la carrera que le has dado, que sé que tú tenías una vocación siempre por ser notaria y que ahora lo estás desarrollando adecuadamente. Cuéntanos un poquito. Expláyate un poquito, cuéntanos cómo te dio una experiencia, cómo eso nos puede servir a nosotros también para crecer, porque es una elección de vida, ¿no? Es una elección también de profesionalismo. Sí, pues como tú dices, siempre el tema notarial fue una meta personal trazada hace muchos años atrás, que bueno, pues gracias a Dios, porque definitivamente si estoy acá en Ayacucho, gracias a Él. Él ha permitido que yo vuelva nuevamente a mi tierra y que todo el conocimiento adquirido durante muchos años en el registro, que me ha permitido pasar por distintos registros, distintas áreas, pueda ahora pues brindar esa asesoría, esa adecuada orientación al usuario, ¿no? Porque así como hacíamos nuestros registrones o hacíamos nuestro sonar en tu pueblo, el usuario no de a pie no conoce los términos ni registrales ni notariales, ¿no? Hay que explicarles desde lo más sencillo para que ellos puedan sentir confianza y seguros de lo que están haciendo, pero con una adecuada orientación. ¿Para qué? Para que ese documento que están haciendo ante un notario les sirva y no tengan problemas después. Eso es lo que uno debemos hacer, ¿no? Entonces, mi experiencia ahora, yo muy contenta de haber vuelto a mi tierra después de más de 15 años y contenta también de tener esta cercanía con la población y sobre todo de poder contribuir con ellos, de poder orientarlos, de poder ser partícipe, digamos, de las cosas más importantes que ellos quieran realizar. Así que yo estoy contenta. Una función social que a veces no se ve, porque a veces se cree nada más que un despacho notarial es alguien que va a venir a certificar o cumplir una actividad formal, pero la función de un notario, no solamente el de Carmen Milches, sino otros notarios a nivel del Perú, es eso, ¿no? Una función social donde el Estado busca que a través de su persona represente a una parte del Estado, que es garantizar los actos protocolares y que esto pueda darle la seguridad jurídica a cada uno de los participantes en todos los actos que desarrollen. Y entonces yo creo que... Es una labor delicada, definitivamente, sí, definitivamente, una labor de mucha responsabilidad y definitivamente pues hay que ser guardianes de la seguridad jurídica de nuestro país. Y así va a ser, Carmencita, y te agradecemos mucho por el tiempo, por la dedicación en esta noche de viernes aquí en Ayacucho, en Huamanga, que ha sido tan bonito el recibimiento. Estamos con los caravanes a la vuelta de la esquina, habrá que ir a verlos, como digo, por un tema cultural, Carmen. Pero vamos a disfrutar de la ciudad y seguramente estaremos rescatando algunos detalles, algunos reels adicionales que van a ir viendo en nuestras redes sociales en los próximos días, con Carmen también, de algunos detalles que puedas ayudarnos también para seguir creciendo en el conocimiento de esta rama que nos gusta tanto, que es el derecho inmobiliario. Carmen, te agradecemos nuevamente por el tiempo. Y ahí Eric también nos saludó. Hola Eric, ¿cómo estás? Villalobos también, que lo conozco por ahí. Te agradezco mucho a los agentes inmobiliarios que están conectados también, que son un grupo sólido, que ahí nos vemos los viernes en Lima, pero hoy día estamos desde aquí. Y seguramente en otras partes del Perú, porque vamos a ir descentralizando ahí con los casos que vamos, para que vayan conociendo también de la mano cómo es en la realidad. Carmen, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Michael. De verdad ha sido para mí una sorpresa muy grata volverte a ver después de mucho tiempo. Sí, siempre para mí es, igual sabe mi equipo, todo el equipo que me acompaña en la notaría, y yo siempre me siento muy emocionada de recibir amigos de Lima, ¿no? Hace poco, en agosto, estuvieron también por acá mis amigas, registradoras de Lima, de propiedad inmueble, y yo muy contenta. Las poderosas, las chicas poderosas. Las chicas poderosas, muy contentas de recibirlas por acá. Siempre hacen de que yo me sienta, pues, como en casa siempre, ¿no? O sea, no extrañándolas mucho, pero contentas también porque sé que les está yendo bien. Igual a ti, te felicito por este cambio nuevo que tienes. Veo que estás teniendo muy buena acogida, estás viendo, sobre todo estás contribuyendo
y estás haciendo pues que mucha gente, como en este caso los agentes inmobiliarios, puedan consultarte, preguntar y asesorarlos para que de esta manera puedan hacer transacciones mucho más adecuadas. Así que te felicito, muy contenta, gracias. Tienes un buen equipo que acá lo veo. Sí, también acá los chicos de Treva, Malines, igual los tuyos también. Así que igual, les agradezco mucho. Te mando saludos ahí. Gracias. No se preocupen. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes, nos conectamos. Gracias, chao, chao.